Hola amigos, bienvenidos al video de hoy. En el video de hoy deseo hablarles de un tema interesante. He decidido hablarles acerca del origen de Sendero Luminoso, un tema sin lugar a dudas bastante interesante. Bueno, comencemos con el video de hoy. Sin lugar a dudas, cuando hablamos de la época del terrorismo en el Perú, estamos hablando de una de las épocas más tristes y nefastas de la historia peruana. Sin lugar a dudas, el terrorismo en el Perú fue una época que dejó marcado de por vida a toda una generación en el Perú. Una generación que sufrió de los carros bomba, los apagones, los asesinatos masivos y las grandes masacres, que dejó este nefasto y funesto episodio en nuestra historia. Además, también la década del 80 en general se marcó por ser una época caracterizada por la crisis política, económica y social, las irregularidades, actos de corrupción y informalidades. Por todo esto se vio caracterizado la década del 80 en el Perú. Y también, pues, claro, por la aparición de los llamados movimientos subversivos como el Sendero Luminoso y el MRTA. Sin lugar a dudas, la generación que vivió todo esto quedó marcada de por vida. Fue un antes y después en nuestra historia. Además que por aquella época, pues, también se dio el servicio militar obligatorio y también la ley de emergencia que ponía, pues, a Ayacucho como una zona completamente roja y de peligro. Bueno, pero para entender cómo surge todo esto y cómo llegamos a esta etapa de violencia tan nefasta y tan funesta, tenemos que conocer cómo surge, cómo se origina todo este movimiento dogmático y extremista. Pues debemos decir de que Sendero Luminoso es la clara demostración de lo que todo el daño que puede dejar un extremismo o un pensamiento radical. Pues el protagonista en cuestión, Abimael Guzmán, es la clara demostración de a dónde nos puede llevar nuestros fanatismos y dogmatismos. Si no sabemos controlarlos, nos puede llevar a hacer cosas de las cuales nos podemos arrepentir. Bueno, ahora sí, comencemos con la parte importante del video, el origen de Sendero Luminoso. Hay que decir que primeramente Abimael Guzmán vivió un acontecimiento que marcó un antes y después en la historia del comunismo internacional. En la década del 60 se da un cisma dentro del sistema del comunismo internacional, la división entre moscovitas y pequinenses, la división de los llamados prosoviéticos y pro-chinos. Esta división entre dos de las ciudades más grandes que profesaban el comunismo, como lo eran Moscú y Pekín, marcó un antes y después en el comunismo internacional. Dicha división entre prosoviéticos y prochinos se vio también en el Perú. De hecho, se vio en un partido llamado Bandera Roja. Y de hecho, Sendero Luminoso era una facción dentro del partido Bandera Roja. En el año 1964 se declaran maoístas y pues Sendero Luminoso, como bien lo decía, era un grupo erradamente maoísta. Pero también debemos aclarar de que Abimael Guzmán va a organizar algo que va a marcar un antes y después en su ideología. Pues en 1964, cuando Abimael tenía 30 años, contrae matrimonio con Augusta Latorre, su primera esposa, y que va a ser parte también del comité permanente años después, durante la época del terrorismo. Hay que decir como dato adicional que cuando Abimael se casó tenía 30 años y su esposa Augusta Latorre tenía solo 18 años. En aquella época la mayoría de edad se alcanzaba a los 21. También podemos decir de que los suegros de Abimael Guzmán también profesaban las ideas maoístas que profesaba este último. En 1965, cuando Abimael ya tenía 31 años, va a realizar un viaje de peregrinación a la China maoísta, que en aquel tiempo todavía seguía estando liderada bajo el pensamiento de Mao Zedong. Esto, sin lugar a dudas, marca un antes y después en la vida del joven Abimael Guzmán, que va a captar y va a adquirir, asimilar todas las ideas que ve en China maoísta. Además que en el contexto en el que vivió Abimael Guzmán todo este cisma en el comunismo internacional, también se estaba dando la Guerra Fría, el enfrentamiento ideológico y armamentístico entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Todo esto dejó marcado a Abimael Guzmán, que no solamente vivió la división del comunismo internacional, sino que también pues Abimael Guzmán criticaría a las guerrillas peruanas que aparecieron en la década del 60, el MIR, el ELN, liderados por el ex militante aprista Luis de la Puente Uceda.
pues Abimael Guzmán criticaba abiertamente la revolución cubana, criticaba a esos movimientos que buscaban imitar la mala moda cubana. Incluso llegó a burlarse de las guerrillas del MIR y el ELN, diciendo que eran pues simple y llanamente unos pitucos jugando a ser guerrilleros. Abimael Guzmán en 1965 lideraría el viaje a China maoísta, y esto pues ocasionó un antes y después en su idea de crear lo que él llamaba la verdadera revolución del partido. Ya estando en China maoísta, en una manifestación vería de lejos, de muy lejos, a Mao Zedong, que por aquel entonces estaba dando un meeting en una de esas tantas presentaciones que tenía dicho personaje. Esto sin lugar a dudas marcaría a Abimael Guzmán de por vida. Ver a Mao Zedong entre la multitud de forma efímera y fugaz, al menos no lo tuvo de cerca, pero pudo verlo a lo lejos durante su manifestación. Es allí donde Abimael Guzmán captaría y adquiriría todos estos conocimientos que luego trataría de aplicarlos de forma errada en el Perú, pues él, dentro de su mente algo retorcida, creía de que las selvas de la entonces China maoísta serían pues como las montañas altas e inhóspitas de la sierra peruana. Dentro de su ideología, el campesinado peruano también estaba listo ya para la verdadera revolución. Las montañas peruanas serían como las selvas de China, donde él podría liderar a su revolución verdadera. Sin embargo, todo estaba muy equivocado. Todo era errado, pues Abimael Guzmán, sin lugar a dudas, se equivocó en la manera de ejecutar sus ideas. Todo esto se dio durante la década del 60. Ya en la década del 80 se daría pues lo que ya todos conocemos. Se daría el inicio de la lucha armada en el Perú, una época que marcó con sangre la historia peruana. Una época de asesinatos masivos, desapariciones, torturas, asesinatos, carros bomba, apagones y todo aquello. La década del 80 sería nefasta para el Perú. Crisis económica, crisis política, crisis social. Toda una generación perdida en medio de una guerra fratricida, liderados no por un personaje que llevó su fanatismo y dogmatismo a otros extremos y que volvió al Perú un lugar completamente triste. Sin lugar a dudas, la época del terrorismo en el Perú marcó un antes y después en nuestra historia.